vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, comenzamos una nueva jornada, Héctor, jueves 18 de diciembre. Bueno, y muy noticiosa, Ricardo, amigos televidentes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, Ricardo, la noticia del día, de la semana y de muchos días es esta sorpresiva decisión de Estados Unidos y Cuba de reanudar relaciones diplomáticas. Ayer el mundo entero quedó impactado con esta información. Sí, veníamos justamente comentando que no había ocurrido como reacciones previas o comunicaciones previas que se hubiesen conocido. Pues. Por lo menos que conociéramos, escondido, ocultas, secretas, seguramente existieron muchísimas, pero a la luz pública prácticamente no había permeado esta información. Sí, fíjate que allí leyendo un poco, bueno, de lo que ya va saliendo en la prensa, parece que hubo una llamada el día martes en la que finalmente Raúl Castro y Barack Obama hablaron, digamos que en vivo, personalmente, y allí pues llegaron a los acuerdos que están revolucionando el mundo, porque esto es un cambio en lo que ha sido la política de Estados Unidos hacia Cuba durante los últimos 50 años. Y la participación del Vaticano ha sido fundamental. De hecho, tanto el presidente estadounidense como el presidente de Cuba, Raúl Castro, reconocieron la participación del Papa Francisco para, si quiere, como han dicho, enmendar esta situación de más de 55 años que ha afectado al pueblo cubano. Bueno, pero todavía hay mucho que cortar con relación a este tema porque así como hay personas que han aplaudido esta nueva relación entre Cuba y Estados Unidos, hay otros precisamente en Estados Unidos, en la propia Miami, que podríamos decir que es el sitio donde se reúne la gran cantidad de exiliados cubanos que están en contra de la decisión. Incluso hay un grupo que ha pedido estar presente en esta suerte de mesa de negociación que pudiera establecerse ahora, Héctor, y poder ellos formar parte de esas conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la isla de Cuba. Por lo pronto hay el establecimiento incluso hasta de embajadas, tanto en Washington como en La Habana. Bueno, y uno de los más fervientes, si se quiere, adversores, quienes adversan esta decisión, es el senador republicano Marco Rubio, que prácticamente lidera o va a arrancar liderando todo un movimiento en el Senado y en el Congreso estadounidense para intentar detener esto que ha arrancado Obama. Bueno, justamente allí tenemos en pantalla, Héctor, la portada del New York Times, la versión internacional, ¿cierto? Así es, vamos a leer entonces para ustedes lo que dice allí la portada. Obama opens new era with Cuba. Obama abre una nueva era con Cuba. A president in a rush with the walls he plans to keep. Un poco los detalles de lo que ahí se ve en la fotografía principal. Bueno, estas dos figuras internacionales, el presidente estadounidense y el presidente de Cuba, prácticamente recordando lo que pasó simultáneamente, inclusive ayer cuando se conoció esta información de la reapertura o la reanudación de las relaciones entre estas naciones. Sí, porque fíjate que fueron declaraciones casi que conjuntas. Por un lado estaba declarando el presidente de Cuba y casi que a los pocos minutos comenzó también la intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, haciendo este anuncio que además tiene la liberación por parte de cada uno de ellos de lo que podríamos decir en este caso pues espías, porque eran así como eran los considerados por ambos gobiernos. En el caso de Cuba, de Alan Gross, y en el caso de Estados Unidos, de estas tres personas que tenían ya bastante tiempo presos en Estados Unidos. Pero vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, en este caso lo que tiene la página del Granma, que es el periódico de Cuba, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, como ustedes lo pueden ver allí en pantalla. El titular dice: volvieron, como prometió Fidel en junio de 2001, cuando dijo volverán, arribaron a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio, que son las tres personas que permanecían detenidas en Estados Unidos. Y se reseñan declaraciones de ambos mandatarios. Por un lado, Raúl Castro dice: debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias, y se reseñan también parte de las declaraciones de Barack Obama: en aquellos aspectos en los cuales no coincidimos, abordaremos esas diferencias directamente. En Cuba, bueno, las celebraciones no se hicieron esperar y de hecho cada quien le dio una lectura a esta noticia y bueno, los cubanos consideran un éxito para la revolución, si quiere, esta decisión, y en Estados Unidos, como les comentamos, muchos sectores de esa nación consideran que definitivamente esto es un retroceso y que la decisión estadounidense es equivocada. Bueno, como dijimos, Ricardo, la lectura, bueno, ahora es que comienza esto, hay mucha tela que cortar con esta información y muchas reacciones que aún falta
porque se generen justamente con este tema. Sí, bueno, esta es noticia, amigos, de primera página en prácticamente todos los diarios de circulación nacional, no solamente de nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, como ustedes han podido ver. Pero nosotros vamos a ir al detalle de cómo es reseñada esta noticia por parte de la prensa nacional venezolana. En este caso vamos a comenzar con el diario El Universal. El Papa y Canadá con rol clave en acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Ese es el titular principal. Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron un giro histórico en sus relaciones diplomáticas tras 53 años de distanciamiento. Fíjense la gráfica que acompaña esta información. La vemos allí en pantalla. Dice, estudiantes en una escuela de La Habana observaron en vivo la transmisión del discurso del presidente cubano Raúl Castro. Vamos a revisar algunos de los extractos que se tienen como parte de las declaraciones de ambos mandatarios, tanto de Cuba como de Estados Unidos. En el caso de Barack Obama, Estados Unidos está cambiando las relaciones con Cuba. Terminaremos con un enfoque obsoleto. Empezaremos a normalizar las relaciones entre las dos naciones. Por su parte, Raúl Castro, proponemos al gobierno de Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar en la normalización de los vínculos entre nuestros países. Declaraciones también se destacan del presidente de la República, Nicolás Maduro. Celebró como una victoria histórica del pueblo cubano el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y reconoció el gesto de valentía del presidente Barack Obama. Desde Argentina, en la cumbre de Mercosur, agradeció la ayuda del Papa Francisco. Les hemos venido comentando que hay voces en contra de esta decisión y precisamente el diario El Universal reseña la posición del senador republicano Marcos Rubio, quien calificó de ingenuo al presidente Obama. Hablamos del senador norteamericano, obviamente. Además, consideró irónico que después de haber impuesto sanciones a funcionarios venezolanos, se levanten las sanciones sobre el gobierno que les ha enseñado cómo cometer violaciones de derechos humanos. También en Venezuela hubo reacciones por parte de ex embajadores, en este caso Sadio Garavini y Julio César Pineda. Ellos coinciden en que el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos traen implicaciones para la relación entre Caracas y Washington, que ahora tiene que aceptar la multiplicidad de expresiones políticas e ideológicas que hay en el mundo. Bueno. Esto con relación al tema del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Venezuela. Vamos a abordar otros temas que están presentes en esta portada del diario El Universal. Intermediación bancaria aumentó 77,91%. El cierre de noviembre, la cartera de crédito se ubicó en 1.099.710 millones de bolívares. Los microcréditos reflejaron un aumento de 14,75%, mientras que para el turismo se registró una alza de 12,76%. La MUD cuestiona el modo de renovar los poderes, esto con relación a una rueda de prensa que diera el día de ayer el representante de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrialba. Ellos, en representación de la bancada opositora de la AN, afirmaron que no respaldarán a ningún candidato que no surja de la escogencia de una mayoría calificada. Bien, amigos, vamos a revisar ahora el diario El Nacional. En su primera página, bueno, la noticia del día, como les comentamos, Barack Obama y Raúl Castro enmiendan error de 54 años. Las conversaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba comenzaron en junio de 2013 con el apoyo de Canadá y del Vaticano. El acuerdo incluye la reapertura de las embajadas y nuevos pactos migratorios. Mientras los países del Mercosur objetaban la decisión del Congreso de Estados Unidos de sancionar a los funcionarios de Venezuela incursos en violaciones de derechos humanos, el presidente Nicolás Maduro reconocía que la decisión del presidente Obama con respecto a Cuba era un gesto de valentía innecesario en la historia. El primer acto del acuerdo fue el intercambio de prisioneros. Cuba liberó al industrial Alan Gross y Washington a Ramón Antonio Guerrero y a Gerardo Hernández, presos por espionaje. Obama hizo un llamado al Congreso para levantar el embargo. Textualmente leemos algunas reacciones. Se revisará la lista que incluye a Cuba entre los países promotores del terrorismo, dijo Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, mientras que el presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo todavía persisten profundas diferencias en asuntos como derechos humanos, política de soberanía y extranjeros. Bueno, y también, bueno, continuamos revisando las reacciones. Allí dice la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, viajará a Cuba para participar en la primera ronda de negociaciones sobre el tema de la migración. Y bueno, reacciones de internacionalistas, tanto
de Venezuela como del mundo, bueno, que se han pronunciado en torno a esta decisión. En otras informaciones del diario, observamos en la primera plana, haga cola ahora y compre en enero. En la tienda de Chacao hay una aglomeración permanente desde hace varios días. Son los compradores que quieren beneficiarse de los bajos precios que ofrecen algunos programas gubernamentales. En otras informaciones también, bueno, en el caso del diario El Nacional, dice, piden derogar el decreto que obliga a vender al Estado todo el café. Y es que 6.000 bolívares cuesta producir un quintal de café, pero el gobierno fijó el precio de venta en 2.800. Y 20.000 quintales de café se produjeron en 2014, apenas 5% de la producción nacional. Son las principales informaciones que refleja el diario El Nacional en su edición de hoy, jueves 18 de diciembre. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Vea. Obviamente el titular se está relacionado pues con el tema de Estados Unidos y Cuba, y ellos titulan de la siguiente manera: Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones, esto después de 53 años. El anuncio lo hizo el mandatario cubano Raúl Castro, luego de señalar que la decisión es el resultado de un diálogo al más alto nivel, que además incluye una charla telefónica con Barack Obama y que implicó el canje de los 3 héroes que injustamente permanecían presos en Estados Unidos por el agente detenido en la isla desde el año 2009. Hablamos de Alan Gross por actos contra la soberanía de la nación, según reseña el diario Vea. En la gráfica podemos ver al presidente de la República en compañía del canciller de la nación. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado desde la cumbre de Mercosur a profundizar la integración entre nuestros pueblos, solicitando promover políticas de producción y de inversión, además de celebrar el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. En materia de salud, en la parte superior, leemos que continúan bajando casos de chikungunya. El día de ayer hubo una rueda de prensa en la que participó la ministra del Poder Popular para la Salud, Nancy Pérez, y también el ministro Héctor Rodríguez. Allí anunciaron que en las últimas 4 semanas la incidencia de casos de dengue y chikungunya se redujo en 80%. Vamos a notas positivas relacionadas con el deporte. Andreina Pinto, la mejor del año. Después de cumplir otras brillantes actuaciones en las competencias del ciclo olímpico, la sirena Andreina Pinto fue declarada la atleta del año 2014 en renglón aficionado, mientras que el pelotero José Altuve se lo llevó en el deporte rentado, según anunciara el Círculo de Periodistas Deportivos. Y se señala acá una nota relacionada con el tema judicial: falso fiscal detenido, estuvo preso por terrorismo. Esto, Héctor, tiene que ver con un señor que se hacía pasar por fiscal del Ministerio Público en inspecciones que se hacían a los almacenes y a las tiendas por departamento. Así es. Bueno, amigos, en el caso del diario Últimas Noticias, ya tenemos aquí el diario, cosa más grande. Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas. El titular de este diario dice: el anuncio fue realizado simultáneamente por los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama. Abrirán embajadas en los próximos meses. El Papa Francisco fue decisivo para llegar al acuerdo. El presidente Nicolás Maduro celebró la valentía de su homólogo latinoamericano. La política de aislamiento ha fracasado durante décadas. Y aparecen las imágenes de Barack Obama y del presidente de Cuba, que dijo: esta decisión de Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. En otras informaciones, honor al padre de la patria, más abajo, dice: en el 184 aniversario del fallecimiento del libertador Simón Bolívar, las autoridades de los poderes públicos, encabezados por el vicepresidente Jorge Arreaza, le rindieron homenaje en el Panteón Nacional. Es las noticias más importantes del diario Últimas Noticias de su edición del día de hoy. Seguimos. Vamos a revisar portada ahora del diario 2001. Ellos acá colocan una caricatura en la que vemos al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al presidente de Cuba, Raúl Castro, tomándose una selfie con un teléfono, por cierto, de Barack Obama. Muy sonriente Barack Obama, pero el señor Castro lo pone un tanto más seriecito. Dicen: nuevos panas. Barack Obama y Raúl Castro acuerdan restablecer relaciones, negocian en secreto desde hace más de un año. Fíjate, comienzan a conocerse estas relaciones que se vienen realizando pues desde hace ya algún tiempo y que finalizan pues con este primer paso que se da entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Deshielo histórico abre paso a fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. La portada dedicada completa a este tema, y la contraportada trae una foto en la cual vemos al Papa Francisco, quien celebró su cumpleaños a ritmo de tango. Ayer el Papa Francisco presenció un espectáculo donde cientos de parejas amantes del tango bailaron
en el día allá en el Vaticano, delante de la Plaza de San Pedro, para celebrar sus 78 años de vida. Y vemos allí la gráfica donde se observa al Papa Francisco apagando las velitas de su torta por su cumpleaños. Bueno, en el caso del mundo, economía y negocios, en su primera plana, bueno, nuevamente la información, despejan camino hacia empresas, hacia Cuba, las empresas de Estados Unidos. Junto al anuncio, este es por supuesto un enfoque más económico de esta decisión, despejan camino hacia Cuba a las empresas de Estados Unidos. Junto al anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas, se abre un espacio para el intercambio comercial que proyecta beneficios para la isla. Compañías estadounidenses podrán abrir cuentas en Cuba para facilitar las transacciones autorizadas. Se eleva el límite de remesas desde los Estados Unidos. Se da inicio a un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, dijo Barack Obama, y esta decisión de Obama merece el respeto, bueno, ya eso lo hemos dicho, en todos los diarios lo reflejan, merece el respeto y el reconocimiento de todo nuestro pueblo. Presidente Maduro saluda gesto valiente de Obama. Washington tendrá embajada en La Habana. Es el reflejo de cómo el diario Economía y Negocios, en su enfoque, por supuesto, económico, refleja esta información del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, un periódico que no tiene nada que ver con este tema es El Meridiano, porque ellos abordan lo que es la materia deportiva. Pero lo vamos a leer rapidito porque la verdad que las informaciones no son muy buenas, por lo menos para los caraquistas. Dice lo siguiente: ahí viene La Guaira, los escualos están en la pelea. El equipo salado, con una ofensiva de 16 imparables, se quitó 5 carreras de encima y derrotó al Magallanes para empatar el quinto lugar de la tabla, gracias al traspié que sufrió Lara ante Aragua. Los resultados de ayer, bueno, se los vamos a leer. Caribe 3, Águilas del Zulia 1, aquí están 1 Cardenales y 6 los Tigres de Aragua, 12 carreras por 6 gana los Tiburones de La Guaira al Magallanes, y esto es muy lamentable, 8 carreras Bravo y 1 carrera los Leones del Caracas. Bueno, Ricardo, definitivamente no es nuestro día, no ha sido nuestra semana ni aparentemente nuestro año. Ni nuestra temporada. Ni nuestra temporada. Amigos, momento de una pausa, ya venimos con más información, no se vayan. Y otras emisiones del noticiero en nuestro canal en YouTube, Televen TV. Bueno, amigos, nos trasladamos de inmediato al estado Carabobo para revisar las principales noticias que enfocan en este caso el diario Notitarde, que en su primera plana dice, bueno, adicional a la información de Estados Unidos y Cuba, el restablecimiento de las relaciones, tenemos una noticia abajo donde dice que Cochola viajará a Miami por tratamiento médico. Y es que María Petrochini será la alcaldesa encargada de Valencia por 30 días porque el Consejo Municipal aprobó el permiso del alcalde de ausentarse hasta el lunes 19 de enero, allí entonces en Valencia. Vamos a revisar ahora la portada de la página web que tiene el diario La Mañana, que circula en el estado Falcón, titular principal relacionado con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Venezuela. Lo acompañan además de una gráfica, dice: la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba se remonta al año 1961 y está dedicado pues en su totalidad a este tema. El diario El Informador del Estado, Lara, refleja también, por supuesto, en la primera plana, Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas. Y también otra información, un aparatoso accidente donde lamentable muere una familia en un accidente, en un choque. Vamos a revisar el diario La Región, que circula en el estado Miranda. Ellos tienen acá información que tiene que ver con la comunidad Basura se come barrio Ayacucho. Residentes de la populosa zona aseguran que han tenido que protestar en la vía pública para llamar la atención de las autoridades y que éstas les envíen los camiones de aseo urbano. El diario El Clarín de Aragua, del estado de Aragua, también refleja Cuba y Estados Unidos abren relaciones en su primera plana. Y bueno, aparece también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde dice: Venezuela ratifica voluntad de dialogar con Estados Unidos. Nos vamos al Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Vamos a la gráfica principal que tiene este diario el día de hoy. Dice
calamidad cotidiana. La búsqueda de alimentos, específicamente los regulados, se ha convertido en una incertidumbre que no se limita a preguntarse si se conseguirán o no, porque tampoco se sabe si se saldrá ileso de esa competencia. Ayer los intentos de comprar carne y pollo en el hipermercado Bicentenario de la Avenida Intercomunal entre Barcelona y Puerto La Cruz por poco terminan en una tragedia, y pueden ver ustedes allí cómo hay un grupo de personas que cayó porque una de las bardas que se coloca para mantener el orden en estos establecimientos se dio. Nos trasladamos de inmediato al estado de Nueva Esparta con el diario La Hora. Allí impugnan 64 postulados a rectores del Consejo Nacional Electoral. Es la noticia más importante, aparte, por supuesto, de la que ocupa la primera plana. La fotografía de Estados Unidos y Cuba normalizan relaciones diplomáticas. Revisamos ahora panorama del estado Zulia, portada principal dedicado al tema prácticamente del día y de la semana. Estados Unidos-Cuba, históricas paces, reanudan relaciones diplomáticas. El Papa jugó papel crucial. Bien amigos, y ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde la ciudad de Puerto La Cruz para informarles que el alcalde Maglio Ordóñez señaló que existiría un déficit de por lo menos 300 funcionarios en la policía municipal para atender todas las zonas del municipio, pero que esta será atendida mientras se resuelve el problema con funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Regional, quienes prestarán apoyo para realizar los operativos y así garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes habitan en la ciudad portuaria y mantener la disminución del índice delictivo. El alcalde del municipio Valencia, Miguel Cochola, juramentó a la ingeniero María Hilary Petruccini como alcaldesa encargada de la jurisdicción, luego que anunciara una ausencia temporal que iniciará el próximo 20 de diciembre hasta el 18 de enero, tiempo en el que permanecerá en los Estados Unidos por motivos de salud. Vecinos de los bloques del sector Unare 2 exigen a Servicios Patrióticos de la Alcaldía del municipio de Caroní recolectar los desechos sólidos que desde hace aproximadamente un mes no son retirados y temen la proliferación de enfermedades, sobre todo con la proximidad de las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Desde el estado Bolívar, Ayarín Castelar, Televen. Bien amigos, presten atención, llegó el momento de revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas. Sobre el país va a prevalecer nubosidad parcial sin precipitaciones, afortunadamente, exceptuando el sur de los estados, atención, Amazonas, Bolívar, Delta Macuro, Monagas, este de Miranda y el este de Falcón, así como en Táchira. Allí se estiman intervalos nubosos con precipitaciones dispersas. Caracas estará parcialmente nublado. Vamos a ver de inmediato las temperaturas. Temperatura máxima 28 grados centígrados. Temperatura mínima 17 grados centígrados. En Barcelona, allí estará el clima parcialmente nublado. Temperatura máxima 32 grados centígrados. Temperatura mínima 21 grados centígrados. Atención, Barinas, allí el clima estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 33 grados centígrados y temperatura mínima de 21 grados centígrados. Así están las condiciones climatológicas para el día de hoy. Ahora vamos de inmediato con Ricardo Salmerón. Adelante, Ricardo. Gracias, Héctor. Del clima pasamos al tráfico y vamos a comenzar con una noticia no muy buena, y es que hay un choque en el canal de contraflujo en el kilómetro 2 de la Panamericana vía a Los Teques. Ustedes pueden observar allí en la gráfica la colisión que hay entre estos dos vehículos. Afortunadamente nos informan que ya hay autoridades en el sitio, por lo que esperemos que pronto se restablezca el tránsito fluido en la zona. Nos vamos con esta gráfica del metro de Caracas, la estación de las Adjuntas despejada para la hora, para el momento en el que fue tomada la gráfica, a las 6:22 minutos de la mañana. Tenemos un amanecer acá en Caracas y nos dicen que las vías están totalmente libres a lo largo de la avenida Fuerzas Armadas, y ahí podemos ver un cielo con unos colores bastante bonitos para el día de hoy. Tenemos acá mensajes que llegan. Feliz y bendecido día, gracias por mantenernos informados. Nos saludan desde Dabajuro, en el estado Falcón. Buenos días, reportándome, fiel seguidor del noticiero, José Gregorio López. El señor Osvaldo Bastardo, siempre dependiente del béisbol, dice: Caribes firmes en la primera posición, Caribes. Y ahí tenemos la gráfica de uno de los jugadores de Caribes de Anzoátegui. Tenemos esta imagen que nos envían también de el pesebre en la parroquia Inmaculada Concepción de Viruca. Quedó bien bonito, la verdad que sí. Y vamos a finalizar con esta otra imagen que dice: feliz día mi gente hermosa. Este mensaje lo envía Ana García,
Qué bueno estar informado. Oye, nos tiraron una flor, Héctor, por 2 bellos canales. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí los aceptamos todos. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, qué bonito esa fotografía y esos comentarios tan positivos de todas estas personas que diariamente están en sintonías del noticiero. Bueno, Ricardo, llegó el momento de hacer una pausa, pero al regreso tenemos más información. Al regreso vamos a estar revisando en detalle, con imágenes y sonidos, todas estas noticias que les hemos venido comentando, así que usted se tiene que quedar allí acompañándonos. Ya venimos. Si va a viajar en su vehículo en la época decembrina, realice una revisión a los frenos, luces, limpiaparabrisas y cauchos. Todos los tripulantes deben utilizar el cinturón de seguridad. Tenga a mano los números de contacto de los cuerpos de seguridad en caso de algún percance en la vía. Actúe seguro. Viva seguro. Bien amigos, y comenzamos entonces con los detalles de todas las informaciones. Ricardo, Estados Unidos y Cuba abrieron el camino para normalizar las relaciones diplomáticas. Es así, Héctor. Las autoridades cubanas, como hemos venido comentando, liberaron al estadounidense Alan Gross, quien fue condenado en el año 2011 a 15 años de prisión, esto por espionaje, ante un pedido de carácter humanitario que formuló el gobierno de Estados Unidos. Bueno, les comentamos también, por supuesto, que mientras tanto el gobierno de Obama dejó en libertad a 3 espías cubanos. A través de una locución desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó que había entablado una conversación telefónica con su homólogo cubano Raúl Castro para expresarle el principio del fin de una política de aislamiento hacia la isla caribeña. Decisión que fue tomada en 1961 durante el gobierno de John F. Kennedy y que calificó como fracasada y obsoleta. Informó que Estados Unidos espera reabrir su embajada en Cuba y que el encargado sería el secretario de Estado John Kerry. Todos somos americanos. No podemos borrar nuestro pasado, pero nosotros creemos que ustedes deberían poder vivir en libertad y autodeterminación. Los cubanos tienen un dicho sobre la vida diaria. No es fácil. Hoy, los Estados Unidos quiere ser un aliado en hacer la vida de los cubanos un poco más fácil, más libre. Por su parte, desde La Habana, el presidente de Cuba, Raúl Castro, expresó su disposición a conversar con Estados Unidos, pero sin renunciar a ninguno de sus principios. Destacó el gesto humanitario de la liberación de los 3 cubanos que permanecían encarcelados en Estados Unidos y agradeció tanto la labor del Vaticano como del gobierno de Canadá para abrir el diálogo con Norteamérica. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los 2 países. Entre tanto, el Papa Francisco I, a través de un comunicado desde el Vaticano, calificó como una decisión victoriosa la tomada por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba para abrir el paso a lo que podría ser la reactivación de las relaciones bilaterales. En su comunicado, el Papa Francisco también resaltó que 18 meses lleva su intervención en fomentar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, por lo que luego de enviar cartas personales a los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, ve con beneplácito que ambos hayan dado el primer paso para finalizar con un bloqueo que, a su parecer, ha impactado negativamente a ambas naciones. Los líderes mundiales esperan que la reactivación de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos sea un hecho para que así cese el éxodo de cubanos a través de balsas, situación que ha cobrado la vida a más de 16.000 personas. Cristal Chopite, Televen. Y como parte de lo que podría ser la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, líderes latinoamericanos aplaudieron la medida del gobierno de Barack Obama y manifestaron su respaldo al pueblo cubano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un gesto de valentía la decisión del gobierno de Estados Unidos de normalizar las relaciones con Cuba y aseguró que ha sido el paso más importante del presidente Barack Obama en materia de política exterior. Seguiremos nosotros obrando y buscando los mejores caminos para que las relaciones con el gigante del norte tomen el rumbo que tienen que tomar, sobre todo con las noticias,
los vientos frescos que soplan por el Caribe, por Cuba. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la mandataria brasileña Dilma Rousseff manifestaron que el reinicio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos son una señal clara de cambios para el hemisferio. Y esta es una gran noticia para la región y para el mundo. Es un paso fundamental para la normalización de las relaciones entre los dos países, y esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio. Nosotros, luchadores sociales, imaginamos que nunca veríamos este momento de reinicio de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Quiero saludar al presidente Raúl Castro, quiero saludar también al presidente Barack Obama y sobre todo quiero saludar al Papa Francisco por haber sido muy posiblemente uno de los factores más importantes en este acercamiento. Creo que es un momento que marca un cambio en la civilización. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. El senador de Florida, Marco Rubio, rechazó el posible levantamiento del embargo hacia Cuba y señaló que hará todo lo posible para bloquear en el Congreso estadounidense las medidas tomadas por el presidente Barack Obama con respecto a las relaciones con La Habana. El anuncio de la Casa Blanca es profundamente decepcionante. Es una victoria para el gobierno opresivo de Cuba, pero es un retroceso para el reprimido pueblo cubano. La Casa Blanca ha cedido todo y gana poco. No hay compromisos por parte del régimen cubano por la libertad de prensa, la libertad de expresión o de elecciones. Hoy, a someterse a los opresores, este presidente ha decepcionado al pueblo cubano. Por su parte, importantes organizaciones del exilio cubano rechazaron de forma unánime la decisión de reiniciar las relaciones con Cuba, pues aseguran que el gobierno estadounidense cede ante chantajes del régimen cubano. Seguimos revisando otras informaciones relacionadas con pronunciamientos de presidentes latinoamericanos, pero vinculados a otros temas, y es que los mandatarios del Mercosur manifestaron su rechazo a las posibles sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. El presidente Nicolás Maduro solicitó el apoyo de la cumbre, pues considera una encrucijada para el país la caída del precio del petróleo, que sigue a la baja y que, por cierto, este martes se cotizó en $53 por barril. El petróleo venezolano se estaba vendiendo a un precio que el mercado asimiló ya desde hace muchos años, $93 el barril. El día de ayer cerró en $53. Un desplome que amerita, y así lo creemos, así lo creo yo como presidente, amerita ir más a Mercosur. Nosotros venimos a pedir apoyo a Mercosur en esta encrucijada que para nosotros es una oportunidad. ¿Es ahora o no lo vamos a hacer? La ruptura con el rentismo petrolero y la dependencia petrolera. Según el documento firmado por los presidentes del Mercosur, la aplicación de sanciones unilaterales vulnera el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados y no contribuye a la estabilidad, la paz social y la democracia en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, exigió al gobierno de los Estados Unidos que publique la lista de los funcionarios venezolanos que tienen cuenta en el extranjero. Funcionarios venezolanos. Yo se la voy a poner fácil al gobierno de Estados Unidos como venezolano. Usted nos busca, que tienen cómo hacerlo, la lista de los venezolanos y venezolanas que tienen cuentas en Estados Unidos, cuentas bancarias, o en cualquier parte del mundo, siendo funcionario del Estado venezolano. Háganos ese favor. Háganos ese favor, nos ayuda para ver quiénes son los que se han robado la plata de Venezuela. Saque la lista de los venezolanos y venezolanas que tienen listas, que tienen cuentas en el extranjero, siendo funcionarios del Estado. Eso, aquí seríamos felices que nos entregara eso. Cabello aprovechó la oportunidad para reconocer la decisión de Estados Unidos de reanudar las relaciones bilaterales con Cuba. Espera que esta acción de Barack Obama sea sincera y que reconozca el error que cometieron por tantos años con La Habana.
Bueno, momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a revisar información internacional, Héctor, que está relacionada con nuestro país. Ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables de haber participado en el soborno a funcionarios de un banco estatal en Venezuela. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional, ya venimos. Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables de haber participado en el soborno a funcionarios de un banco estatal en Venezuela para conseguir un negocio cambiario. Benito Chinea, quien fuera presidente ejecutivo de la firma Direct Access Partner, y José de Meneses, su director, se declararon culpables de las acusaciones de conspiración ante una corte federal en Manhattan. Los fiscales dijeron que los operadores cambiarios en una estafa entre 2008 y 2012 que involucró pagos a la jefa de operaciones del Banco de Desarrollo Económico de Venezuela, Bandes, María de los Ángeles González, el fraude le generó a los operadores ganancias superiores a los 60 millones de dólares. Nos vamos a Colombia. Las FARC anunciaron que declararán un cese al fuego unilateral por tiempo indefinido que entrará en vigor el 20 de diciembre, esto en los marcos de los diálogos de paz. El cese del fuego se daría por terminado si se constata que sus estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Bueno, el gobierno de Pakistán reactivó la pena de muerte por hechos de terrorismo, esto tras la masacre talibán que acabó el martes con la vida de 148 personas, la mayoría niños. La medida se aplicará a los terroristas que ya han sido condenados y cumplen penas de prisión. Hacemos, amigos, una nueva pausa. Al regreso vamos a revisar notas de carácter nacional. Las iglesias caraqueñas, Héctor, han decidido cambiar sus horarios de las misas. Esto para evitar exponer a la feligresía a las posibles acciones de la delincuencia. Bueno, al regreso tendremos los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. Siete en punto de la mañana. En Caracas, un supermercado ubicado en la urbanización Bellavista fue inspeccionado por la policía de Caracas por presuntamente incurrir en el delito de acaparamiento. El director de Policaracas, el general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Eduardo Serrano, indicó que se realizó el procedimiento en el supermercado ubicado en la calle 1 con avenida 3 de la urbanización Bellavista en el municipio Libertador, tras recibir una denuncia de la comunidad por el presunto acaparamiento de harina de maíz precocida. Encontramos una cantidad considerable de harina precocida, harina pan, que al parecer había llegado en el día de hoy, había sido adquirida en el día de hoy. Sin embargo, estamos revisando la facturación, la documentación, que ciertamente dé fe que eso es así. Lo estamos haciendo una venta controlada para que todo el producto llegue a todos los caraqueños. Habían unas 4 paletas que representan alrededor de más de 2.000 kilos. Por su parte, el dueño del establecimiento aseguró que la mercancía fue comprada durante la mañana y que estaba puesta en los anaqueles. Se verifica los almacenes, se verifica la factura de compra y ciertamente no hay ningún tipo de acaparamiento porque a la hora de llegar a las comisiones verifican que la factura de la harina, en este caso que estamos hablando de la harina, que es lo único que hay, estaban exhibidas totalmente y están su guía SAT, están su factura de compra que es el día de hoy, a la hora que se reciben. El director de Policaracas continuará recorriendo establecimientos durante este jueves para verificar que no haya irregularidades. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Algunas iglesias en Caracas han decidido variar la programación de sus misas de aguinaldo y vísperas de la Navidad y Año Nuevo para evitar exponer a los feligreses a acciones de la delincuencia. Años atrás sí se han dado situaciones lamentables aquí en la iglesia, personas que llegan en plena celebración de misa, los feligreses se sientan en los bancos hacia el fondo del templo, a veces son atacados o les llegan personas que se sientan a su lado y le asoman pues a un arma, un cuchillo, a veces hasta pistolas y los han asaltado en plena misa. En templos cercanos al centro de Caracas como la Catedral, la Iglesia de San Francisco, la Basílica Santa Teresa, Nuestra Señora de Alta Gracia, Nuestra Señora de las Mercedes y en iglesias más distantes como la Transfiguración del Señor en el Cafetal, ya no se celebran misas de aguinaldos al amanecer, sino después de las 6 de la mañana.
Las celebraciones eucarísticas de la Nochebuena y de fin de año se realizan más temprano, no a las 10 como es costumbre, y hasta las misas de Navidad y Año Nuevo, que antes se celebraban a primera hora, se han demorado para no exponer a la feligresía. Quienes acuden y acudirán a estas celebraciones saben el riesgo al que se exponen, pero confían en que vale la pena por cumplir con su fe. No es que me guste, pero no hay más remedio, ¿verdad? O sea, lo ideal sería que fueran las misas como siempre han sido, incluso en la madrugada, pero lamentablemente la seguridad no lo permite y nos ha cambiado la vida. Me parece excelente porque así tenemos prioridades de que las cosas sean más temprano y regresar a la casa sanos y salvos. La inseguridad ha obligado a variar las actividades religiosas no solo en diciembre, también durante el resto del año se han modificado los horarios de algunos eventos para evitar que la feligresía sea víctima del Lampa dentro y en los alrededores de los templos. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Seguimos. Un agente de la policía del municipio Paz Castillo del estado Miranda fue asesinado, mientras que otro uniformado resultó herido cuando fueron emboscados por un grupo de antisociales. El hecho se registró en la carretera vía El Palmar de Siquire, en Santa Lucía, también del estado Miranda. El policía número 128, asesinado en la Gran Caracas en lo que va de año, cayó en Siquire, en el estado Miranda. El hecho se registró cuando la víctima junto a su compañero fueron emboscados por 10 sujetos con armas de alto calibre. Las víctimas fueron identificadas como oficial Jonathan Fernando Alvarado Peralta, de 29 años, quien muere de un disparo en la cabeza. El oficial jefe Jesús Martínez Rangel, de 42 años, fue herido en la cabeza por un proyectil rasante. En el hecho, un antisocial resultó abatido y 2 adolescentes pertenecientes a la banda resultaron detenidos. Se incautaron armas de alto calibre, una granada y un uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Autoridades del 6CPC investigan el hecho. Margarita Toledo, Televen. 3 personas fueron asesinadas en el complejo residencial Ciudad Caribia. Recibieron múltiples impactos de bala, además de haber sido golpeados. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Javier Pérez, de 27 años, quien se desempeñaba como dirigente sindicalista, Leonel Ángel Pineda, de 26 años, y Tani Marcano, de 22, quienes trabajaban como obreros en la zona residencial. La madre de Francisco Pérez, Francisco Rondón, relató que hace 2 semanas su hijo discutió con un albañil y este le disparó varias veces, pero no logró herirlo. El sindicalista junto a los obreros se encontraban en la oficina cuando presuntamente llegaron unos sujetos armados y los obligaron a caminar hacia una zona montañosa donde los asesinaron. Bien, lamentable información. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, Carlos Fernández estará entrevistando al epidemiólogo Julio Castro. Ya venimos. Nos acompaña el doctor Julio Castro, epidemiólogo, y la verdad que cuando uno hace un repaso de cómo transcurre o ha transcurrido y cómo concluye este año 2014, no es muy halagador, Julio, el panorama, ¿no? La verdad que, por ejemplo, tenemos las epidemias, los virus, enfermedades que hacen estragos a veces, en ocasiones, en la población venezolana. ¿Cuál es el balance que pudiéramos sacar en cuanto a salud y en cuanto a epidemiología? Fíjate, los números, al contrario de la parte económica que vienen bajando, en la parte epidemiológica vienen subiendo hacia malo, obviamente. Sí, sí. Ha sido un año malo desde el punto de vista de las epidemias. Tenemos actualmente 3 epidemias muy activas en Venezuela. Ahora vamos a enseñar unos gráficos. Dengue, vamos a cerrar probablemente cercano a 90.000 casos. Ya tenemos 75.000 casos, son datos oficiales del boletín epidemiológico para el 1 de noviembre. Vamos a cerrar cerca de 90.000 casos para el 31 de diciembre y eso es casi 20% más que el año pasado. Malaria, vamos a cerrar con 84.000 casos, 12-15% más que el año pasado, en plena epidemia de ambas, dengue y malaria. Y para completar la cosa, como éramos pocos, paró la abuela, chikungunya, y vamos a cerrar con un número de casos, de los casos febriles, que es lo único que podemos predecir por los datos del boletín, cercano a 2 millones de casos en el país acumulados extra de lo que debería haber de casos de fiebre en estas últimas 14 semanas, y eso es una magnitud importante. O sea, tenemos, por decirlo de alguna forma, para darle un tono gráfico, un país enfermo. Absolutamente. Enfermo sin medicamentos. Sin medicamentos, no es enfermo con medicamentos. Esa parte iba también, ¿no? Exacto, no es enfermo con medicamentos, sino las epidemias, que son situaciones que estresan a las personas y a los sistemas, no se comportan de la misma manera cuando tienes todas las condiciones dadas para atender las necesidades. Las epidemias pueden venir a cualquier país, eso es algo
A veces no es fácil controlar la epidemia, aunque hay formas de controlarla, pero si la epidemia viene en una situación complicada para el país como la que tenemos, de insumo, de recursos, de acceso a los medicamentos, acceso al sistema de salud, mucho peor para la Ahora, gente. tenemos una tremenda fragilidad sanitaria en términos generales, ¿no? Totalmente, tenemos una capacidad operativa del sistema de salud en términos de camas oficiales, 50% de las camas no están operativas. O sea, de las camas que se diseñaron de los hospitales hace 30 años, la mitad de esas camas hoy en día no están operando y la población ha aumentado 35% en los últimos 20 años. Y hay eso genera una presión sobre el acceso a los servicios de salud muy importante. Y eso se traslada a la gente en el día a día. Cuando uno hace una revisión general, y lo hemos hecho aquí en este programa en diversas ocasiones, sobre reactivos para laboratorios, sobre cómo tratar y con problemas pacientes con cardiopatías, con problemas con pacientes diabéticos, problemas con pacientes oncológicos, oye, uno llega a la conclusión que estamos muy mal, de verdad. Y no sé si hay la suficiente sensibilidad para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sí, el sector salud es uno de los sectores más tocados porque casi que el 90 y tanto % de los insumos son importados directamente o sus insumos. Eso vale para medicamentos, vale para material médico quirúrgico, material descartable, instrumentos, muchas cosas. Y el impacto que tiene el tema cambiario sobre esos rubros es terrible. Entonces, la situación no pinta bien para el año que viene, probablemente peor que este año, porque ya vemos cómo está el precio del barril de petróleo y la entrega de divisas a los grandes proveedores de los insumos y los servicios va a estar comprometida. No hay que ser muy ingenuo. Ahora, si eso, Julio, se conoce, se ha manejado como tema, se ha sido perseverante en señalarlo públicamente, ¿qué ocurre? Que no hay las suficientes divisas para abordar el grueso de los problemas nacionales y en particular el de salud. Bueno, la deuda es muy explícita. La deuda que tiene el sector oficial con industria farmacéutica, representantes de electromateriales y las partes diagnósticas de tomografía, radiología, es muy importante. Solamente ya le dijo Mauricio Tancredi hace unos días en tu programa, el porcentaje de cancelación de la deuda ha sido relativamente pequeño y cada vez requiere más divisas y más insumos, porque los insumos van aumentando en términos de la necesidad. Entonces, si tú no tapas ese hueco, siempre vas a tener una rémora de déficit, medicamentos tan simples como el acetaminofén son difíciles de conseguir en los anaqueles. ¿Tú ibas a mostrarnos unas cifras allí? Sí, hay unos datos por ejemplo, que nos ilustren un poco mejor. Hay figuras que dicen mucho más que las palabras, partiendo de los propios datos oficiales. Fíjate, esta es la data del Ministerio de Salud, donde vemos una cosa que ellos monitorizan, que es fiebre desde hace 6 años. Esa es la curva de fiebre. Este es el año, empezando con el 2004, aquí estamos en el 2010. Fíjense la magnitud de la epidemia que tenemos ahorita del año 2010 en relación a los últimos 6 años que se estaba evaluando. Esto es terrible, pues esto es una cosa muy importante, y si lo hacemos para dengue, vamos a obtener la misma figura. En las barras verdes son los casos reales de dengue, las barras anaranjadas son los casos esperados. Estamos en el 2014, fíjate la magnitud de la epidemia de dengue que tenemos en relación a los casos esperados. ¿En malaria tienes allí? En malaria tenemos datos, números. Vamos a ver aquí los números de malaria y que eran los números que te comentaba anteriormente, cómo es el pronóstico de malaria, en el cual tenemos, fíjate, para malaria 75.000 casos reportados en el boletín oficial para el 1 de noviembre. Y eso va a terminar en 86.000 comparado con 76.000 casos que hubo el año pasado. Entonces, esa es la expresión clara de una epidemia descontrolada sobre la cual las políticas públicas no han logrado mantener un control efectivo y la población, de alguna manera, pagando ese precio en términos de su salud y de su... Ahora, ¿por qué no han sido efectivas esas políticas públicas, Julio? ¿Qué ha ocurrido allí? Algo ha pasado, porque las advertencias están hechas, el seguimiento se hace, la realidad es obviamente objetiva, ¿no? Yo creo que hay como muchas cosas juntas. Una, la primera de ellas, en el caso específico de otras enfermedades que son enfermedades vectoriales, que tienen que ver con el control del vector, hay una falta de política consistente de políticas públicas de controles de vectores, explicada, por ejemplo, si tú ves países al lado de nosotros, como Colombia,
Perú y tal, que también tiene chikungunya, el impacto ha sido muchísimo menor que en Venezuela. Algo está pasando de lo que se está haciendo mal aquí. Segundo, el tema de la micropolítica. Cambian a un ministro de salud en el medio de una epidemia, de la epidemia más grande que hemos tenido en Venezuela en los últimos 50 años. Eso genera una rémora en el propio ministerio. Mientras vienen las nuevas autoridades, cambian a las personas que ejecutan las políticas. Hay tantos ministros de salud, de son sanidad. 15, son 15 ya prácticamente en 15 años. Entonces, eso, digamos, creo que fue una decisión equivocada. Más hay unos temas ecológicos, los temas de cambio climático, los ciclos de la niña y del niño. Hay cosas biológicas que tenemos que entender. La enfermedad son enfermedades complejas, no son enfermedades fáciles. Pero si no investigamos, no invertimos en investigación y no tenemos políticas públicas que conecten con esa investigación, bueno, vamos a seguir teniendo 30 años más en Venezuela, como ha pasado. Y es posible, de no corregirse esta situación, que incluso otras epidemias puedan surgir, otras enfermedades puedan reaparecer. No es posible, es seguro. Es seguro. O sea, la única seguridad que tenemos es que van a seguir habiendo epidemias. A contrario de lo que se pensaba en los años 80, que las enfermedades se iban a controlar completamente y que no iban a haber más epidemias porque había muchos antibióticos. Hoy estamos claros que las epidemias van a seguir con nosotros. Hoy es chikungunya, después viene un virus del este del Nilo, seguimos con malaria, dengue. Esas epidemias van a estar allí. Lo que tenemos que es prepararnos para combatirlas efectivamente. Gracias por toda esa información, Julio, muy amable. Bueno, no se perfila nada halagador el próximo año 2015 en cuanto a lo que es la salud, amigos. Hacemos una pausa y al retorno pues tendremos el segmento del arte y el espectáculo en lo actual. Venezuela, muy buenos días, feliz jueves y bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual y mi cuenta @saracoelho. Antes de recibir a nuestros invitados de hoy, queremos solicitar donantes de sangre de cualquier tipo para la animadora Andreina Bellis, quien se encuentra recluida en la clínica Leopoldo Aguirre a partir desde hoy de las 7 de la mañana. Así que todos aquellos que puedan colaborar, ellos, sus familiares estarán ahí esperando que de alguna forma puedan ayudar a Andreina Bellis. Luego de esta noticia queremos darle la bienvenida a algunas de las representantes de la Feria SUC para toda esta Navidad. Bienvenida Marianato González, organizadora de este evento, y también una de las expositoras que va a estar aquí, Naikari. Bienvenidas a Lo Actual. Gracias. Para nosotros es un gusto tenerlas acá. Así vamos a contarles de una vez a toda esa gente que nos está viendo de qué se trata esta feria que se realiza por tercera vez en nuestro país. Sí, es así. La Feria SUC es la tercera edición navideña que realizamos. Es la primera vez que la vamos a hacer en el Salón Gales del CCCT. La entrada es completamente libre y la idea es que sea un ambiente muy familiar. Tenemos cosas para todos los gustos, tenemos cosas... Como en todas las ferias, hay siempre más mercancía para las damas. Bueno, pero en esta época es muy oportuna. Se busca la manera también de complacer a los caballeros de la casa. Y tenemos también actividades para los más chiquitos de la casa. Por ejemplo, algunas de ellas. Por ejemplo, estos caballeros que nos están acompañando por acá, que son del agrado, conocidos, que seguramente... Tanto de grande como chiquitos. Así es. Que seguramente mucha gente que nos está viendo en casa ya los conoce. Sí, es posible que los conozcan. Yo creo que sí. De repente los han visto en algún lado. En tu caso, ¿vas a tener un stand en esta feria? Cuéntanos qué vas a ofrecer. Sí, voy a tener un stand fotográfico con los muñecones. Vamos a tener Mickey Mini navideño, Mickey Mini tradicional, Goody, Buzz Lightyear, Jessie, para que los niños y los padres se tomen fotos con ellos y tener su foto de recuerdo de Navidad. O sea, que si yo voy pasando por ahí con mi chamo, de manera... Chévere. No tengo que hacer nada en especial, me tomo la foto con tomas mi tu muñeco. foto y tomamos tu foto de recuerdo. Qué maravilla. Yo creo que siempre en esta época hay que tener muchas opciones porque no todo el mundo puede viajar o no todo el mundo tiene la posibilidad de alguna manera recrear a los niños en su época de vacaciones. Entonces creo que tener alternativas como estas accesibles y como tú dices, en entrada libre, me parece que enhorabuena llegan cosas como esta. ¿Dónde se va a estar realizando esta feria? Esta feria comienza este próximo lunes. Es 22, 23 y 24 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, el 22 y el 23, el 24 desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el Salón Gales del CCCT. Esto queda en el nivel C1, en el estacionamiento del nivel C1, saliendo por la tienda más conocida del centro comercial, sale por allí
y enseguida llega al salón. Es donde quedaba antiguamente una discoteca que se llamaba Palladium, que todo el mundo sabe cuál es, menos nosotras, porque nosotros Porque acá no en la somos de seguridad. esa época, perfecto. No, yo he pero escuchado el varios resto del amigos que mundo sí. lo sabe. Mira, escúchame algo. Tú me dices que evidentemente como en todas las ferias se consigue muchísima mercancía, pero ¿qué más puede conseguir las personas acá? Mira, nosotros dividimos la feria en 3 áreas. Un área que es la parte de talento nacional, que es solo para diseñadores y emprendedores nacionales. Tenemos aproximadamente 45 personas en ese rubro. Después tenemos comercio, que es la gente que trae cositas importadas. Y una feria gastronómica que va a estar muy surtida y se ven cosas muy ricas. A mí a la prueba, a la reunión no me llevan pruebas de lo que hacen, pero me echan unos cuentos deliciosos, así que yo espero engordarme unos 3 kilitos. Deberías de degustar cada cosa que coloques acá. Esta es la tercera que haces de Navidad. De pero Navidad, también hacen sí. del Día de los Enamorados. Hacemos de Día de los Enamorados, hacemos de Día de las Madres. Y para a partir del próximo año, vamos a comenzar a hacer una que va a ser una edición especial para cosas light, como está de moda toda esta movida fitness. Así es. Y también vamos a tener una que es una especie de feria de novias, pero más completa, porque no va a ser solamente para bodas, sino desde bautizos en adelante. Bueno, ahorita tenemos muchísimos emprendedores en nuestro país en distintas áreas, bien sea en el diseño como también en la gastronomía. ¿Cómo harían todas estas personas que estén interesadas en estar en esta feria? ¿Cómo te contactan? Mira, nuestro correo electrónico es feriasuk, es feriasouk@gmail.com. Nuestras redes sociales también son @feriasuk en todas las redes sociales. Y por el teléfono 0212-715-0807, que ahorita está pagado porque no tengo puestos para la feria de Navidad, pero desde la semana que viene ustedes me llaman y yo les contesto. Para esta Feria Fit que vas a hacer, muchísima gente va a estar interesada por lo que estamos comentando. Hay mucha gente que está comenzando sus negocios, sus pequeños negocios, y es una buena manera Sí, yo creo que de dar inicio a ellos. Es un poco la oportunidad de emprender en un país en el que quizás mucha gente le podría dar miedo, pero afortunadamente hay bastantes valientes emprendedores. Valientes sobran en este país. Vamos a refrescar rápidamente dónde y cuándo se va a celebrar. Salón Gales del CCCT, esto queda en el nivel C1, en el estacionamiento del nivel C1. La entrada es completamente gratis desde el lunes 22 hasta el 24 de diciembre de 10 a 8 de la noche. Bueno, y tienen otra opción donde también pueden conseguir esos regalitos de Navidad. ¿Quieres acotar algo? Los muñecones están disponibles ya para trabajar todo el año en cualquier tipo de evento. Bueno, y seguramente en esta feria te van a poder contactar. Muchísimas gracias por acompañarnos. De esta forma llegamos al final de las informaciones, pero ahora vamos con los chicos de esta primera emisión para despedir. Claro que sí, bueno, Ricardo, llegamos entonces al final de la emisión matutina del noticiero, amigos. Una emisión muy colorida al final, con Sara está muy bien acompañada allí hasta el infinito y más allá. Claro que sí, Sara. Bueno, definitivamente, amigos, les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el guión bajo noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y también tenemos la cuenta @televentv, allí pueden encontrar todo sobre nuestra programación y los invitamos a revisar nuestra página en Facebook, televen.elnoticiero. Feliz día. Feliz día, hasta mañana.